Buenos días, profesor. Buen día. Vamos a empezar. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo se aplican todas estas fórmulas y cómo empezamos a hacer las analogías. Vamos a tener un sistema en el cual voy a tener vamos a empezar a ver aquí qué es lo que nosotros hacemos con esto. Voy a tener aquí, voy a decir que esto es parte de, a lo mejor, de una pared y tendríamos el piso, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a entender cómo aplicamos las fórmulas y cómo sacamos nosotros las ecuaciones para posteriormente poder tener un modelo matemático. Aquí voy a tener dos masas. Y estas masas van a estar unidas aquí con un resorte. Y aquí también. Aquí le voy a meter un amortiguador. Para poder empezar a entender cómo aplicamos esta parte. Este no quiere quedar. Bien. Tendríamos entonces que aquí tendríamos una masa 1. Tendría aquí la masa 2. Tendríamos aquí un resorte, que aquí tengo la constante de proporcionalidad, quiero decir que es K1. Aquí voy a tener a D1. Aquí voy a tener el otro resorte que es K2. Y aquí voy a tener a D2. ¿Sí? Vamos a aplicar una fuerza, ¿sí? Le vamos a aplicar una fuerza que va a estar aquí. Aquí tenemos a F de T. Tenemos F de T con la cual nosotros tendríamos que trabajar, ¿sí? Y para poder nosotros poder desarrollar esto, ¿sí? Entonces, tenemos estos elementos. Tenemos una masa aquí, una masa 2, dos elementos que unen, K1, D1, K2, D2. Estos son resortes, estos dos, los que tenemos como K, que es la constante de proporcionalidad. Y aquí tenemos dos fricciones viscosas que los podemos decir que son amortiguadores. Yo voy a aplicar aquí la fuerza. En el momento que yo aplico la fuerza, voy a tener aquí un desplazamiento y una velocidad. Aquí tengo un desplazamiento 1 de t, con el cual yo sé que se va a desplazar. Si este se desplaza, entonces debe tener una velocidad 1 de t. Cuando yo aplico la fuerza, la masa no se deforma, es indeformable. Entonces, en cualquiera de sus puntos mantiene una sola velocidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el resorte? Si yo le aplico aquí una fuerza, este empieza a elongarse, se empieza a estirar. Lo mismo le pasa al amortiguador. De tal forma que aquí en este punto y en este punto, ¿sí? Al jalar y debido al resorte, la fricción que tiene y al amortiguador, si yo empiezo a jalar esta masa, empieza a estirar este resorte y esta fricción. Debido a sus fuerzas, va a tender a mover a este. Este se va a mover. Aquí la pregunta para todos ustedes, a ver qué me contesta. Aquí en este desplazamiento que tengo aquí y que esta velocidad que tengo aquí, este desplazamiento o esta masa se va a desplazar igual que esta otra masa. La masa 1 va a tener el mismo desplazamiento que la masa 2.
¿Alguien me puede decir qué pasa ahí? ¿Qué me puede decir su compañero Andrik? ¿Qué pasó, Andrik? ¿Qué me puede decir? Alan Joshua, ¿qué me puede decir? ¿Qué está pasando ahí? Berenice, ¿qué me puede decir? ¿Qué está pasando ahí? Esta masa, cuando yo le empiezo a aplicar la fuerza, se empieza a desplazar, empieza a estirar estos resortes y a esta fricción, empieza a jalar esta otra masa y al jalar yo a esta masa, este resorte se empieza a elongar y este amortiguador también se empieza a elongar. ¿Puedo decir que la velocidad que tiene esta masa es la misma que la que tiene esta otra masa? Sí. ¿Sí? ¿Quién más me puede dar su opinión? No, profe, ya que, bueno, los resortes actúan como no tienen una fricción y por lo tanto se disminuiría la velocidad de la segunda masa. Exactamente. No será el mismo desplazamiento porque conforme esté estirando este también se empieza a estirar, entonces este no se va a mover igual. Si esto fuera un punto rígido, o sea, que fuera una barra nada más, se moverían igual. Pero como este se empieza a estirar y lo mismo esta fricción, entonces el desplazamiento que tiene aquí va a ser diferente al que tiene acá. Los de acá sabemos que este extremo no se mueve, ¿sí? Porque está fijo. Pero esta masa se mueve diferente a esta. Tiene un desplazamiento diferente, porque al estirarse este ya no se va a mover igual. Podríamos decir que al estirarlo al máximo, a lo mejor esta masa llegó hasta este punto, ¿sí? Que este sería su desplazamiento. Pero esta a lo mejor nada más se desplaza así. Se desplaza menos porque este resorte se estiró, lo mismo esta fricción, y este pequeño desplazamiento corresponde también a lo que se va a estirar este resorte y esta fricción, ¿sí? Entonces ya no sería el mismo desplazamiento. Si no es el mismo desplazamiento, porque estos dos se van a estirar, entonces ya no se mueven igual, ya no se mueve, esta masa se va a mover con la misma velocidad que este, o no tiene el mismo desplazamiento, entonces decimos que aquí hay un desplazamiento 2, ¿sí? Y tendríamos entonces una velocidad 2. ¿Queda claro para todos o alguien tiene alguna duda? Puede preguntar. Sí quedó claro, profe. Todo claro, profe. Sí está claro, profe. Todo bien, profe. Entonces, siempre que hagamos un análisis, y sobre todo para ustedes que ya están en sexto semestre y que a partir de aquí tenemos que hacer muchos análisis, tenemos que analizar perfectamente qué está pasando para poder entender qué está sucediendo y con eso podamos nosotros desarrollar, ¿sí? Bien, entonces, tengo elementos pasivos, la masa, el resorte y la fricción. Pero las masas no se me deforman, son indeformables. El resorte y la fricción sí se deforman, esto es que se pueden estirar o se pueden comprimir. Entonces, sí se deforman y tienen. ¿Qué voy a considerar entonces para las masas? Las masas, como no se deforman, decimos que son puntos rígidos, ¿sí? Que se vuelve un punto rígido. De tal forma que no importa en qué punto veamos de la masa, tiene la misma velocidad. No así el resorte y la fricción, que en un extremo puede tener una velocidad y en el otro extremo tiene otra velocidad. Eso es lo que me está pasando. Y si lo vemos aquí, a la hora de estirar tendrá una velocidad o un desplazamiento que tengo aquí, pero aquí no se mueve. Este no se desplaza, este sí se desplaza.
Pero si se desplaza, entonces aquí hay una velocidad y aquí hay una velocidad cero. Lo mismo sucedería con esta fricción, ¿sí? Entonces, para hacer esto, lo vamos a analizar por masas. Si digo que lo voy a analizar por masas, entonces tengo puntos rígidos. O estos puntos rígidos también les llamamos grados de libertad, ¿sí? De tal forma que si yo tengo aquí dos masas, ¿cuántos puntos rígidos tengo? ¿Dos? Tenemos dos Dos. puntos rígidos, o decimos que el sistema mecánico tiene 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, si tengo dos masas, ¿sí? Esto corresponde a que tenga ¿qué? Dos puntos rígidos. Voy a tener mis dos puntos rígidos aquí. O decimos que tiene 2 grados de libertad. Entonces, analizo este punto rígido para hacer sus ecuaciones y analizo este otro punto rígido para hacer sus ecuaciones, ¿sí? Entonces, para el primer punto rígido, si yo lo quiero analizar, yo solamente voy a analizar este único punto rígido, ¿sí? Que tengo aquí. Aquí tengo la masa 1, y voy a tener aquí mi resorte. Tengo aquí mi fricción. Esto es lo único que tengo en el punto rígido. ¿Qué más puedo observar de este? Que aquí ¿Una fuerza? la fuerza, exactamente. Oh, no quiero escribir la mugre fuerza. Aquí tengo la fuerza. Aquí tengo la F de T, ¿sí? Esta es mi fuerza que estoy aplicando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tengo la masa 1. Tengo aquí el resorte y este es su constante proporcional al resorte y tengo aquí la fricción, ¿sí? La fricción 1. Es todo lo que tengo. Voy a analizar por punto rígido. El punto rígido es la masa. Entonces nada más tengo que ver qué está conectado a esta única masa. Y hago un análisis entonces de velocidad. Yo sé que este se mueve. ¿A qué velocidad se está moviendo aquí? Voy a tener un desplazamiento que lo está provocando la fuerza. Y tendríamos aquí a x1 de t y aquí tendríamos u1 de t, ¿sí? No se les olvide poner de t, estamos en función del tiempo, ¿sí? Esto siempre lo vamos a tener que especificar bien cuando estamos en función del tiempo. Después vamos a trabajar mucho con Laplace. Entonces, yo ya tengo esta masa. Ya sé que le aplico una fuerza, tengo mi masa, tengo este resorte. Pero, ¿qué observamos entonces el resorte? Que el extremo de este resorte se mueve con una velocidad x1. Y el otro extremo, ¿qué está pasando? ¿Tiene la misma velocidad? ¿Tiene el mismo desplazamiento? ¿Qué me pueden decir? ¿Tendríamos el mismo desplazamiento? Si yo analizo aquí, vemos que no, que en este extremo del resorte ya tiene una velocidad 2 y tiene una velocidad 2. Entonces, yo tengo que tener que aquí ahora tengo una velocidad 2 y aquí tengo, perdón, desplazamiento 2 y una velocidad 2, ¿sí? Y es diferente. Cuando yo tengo esto, debo de escribir sus ecuaciones, ¿sí? Pero ya nada más analizo un solo punto rígido, lo puedo separar y digo, bueno, este punto rígido nada más tengo conectada a la fuerza y tengo la masa y tengo dos elementos que son de que se deforman. Tengo el resorte y tengo la fricción.
Este resorte en un extremo tiene una velocidad 1, porque nada más hay un desplazamiento, pero esta se mueve con otra velocidad. Entonces voy a escribir sus ecuaciones, ¿sí? Si quiero escribir sus ecuaciones, entonces estas me van a quedar así. La ecuación de este único punto rígido, que es lo que voy a poner nada más lo que está conectado aquí, tendríamos que sería f de t, porque es la que está aplicando, es la que está provocando la excitación al sistema, ¿sí? Y entonces voy a poner todas sus fuerzas resistivas. Si voy a poner sus fuerzas resistivas, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Tendría entonces que poner, tengo la fuerza que sería igual a la suma de todas las fuerzas resistivas. ¿Quiénes son las fuerzas resistivas? La masa, el resorte y el amortiguador, que lo veo como una fricción. Pongo la ecuación de la masa. Como esta no se deforma, si vemos esta no se deforma, solamente se mueve con esta velocidad, con U1. Entonces pondríamos que la masa 1, ¿sí?, es la derivada de la velocidad U1 de t con respecto al tiempo, más, ¿sí?, tengo el resorte. Pero el resorte yo veo que está entre la velocidad 1, que es esta, y la velocidad, este extremo del resorte está conectado a la masa que no se deforma, tiene la misma velocidad en cualquier punto. Entonces el resorte en este punto tiene la velocidad 1 y aquí tengo la velocidad 2. Entonces voy a poner su ecuación y decimos que esto es 1 en K1, que sería su compliancia, por la integral, ¿sí? Y ahora sí voy a decir la velocidad 1 de t, no voy a poner la t si no, no va a caber, pero la deben de poner ustedes, acuérdense, si lo están escribiendo, pónganle la t, U1 menos U2 de t, diferencial del tiempo, más voy a tener esta fricción. Si tengo esta fricción, entonces esta va a ser D1, y analizo otra vez mi resorte, y veo, perdón, mi fricción, y tengo que un extremo de la fricción tiene la velocidad 1 y el otro extremo tiene una velocidad 2. Entonces, esto me va a decir que es D1, sería U1 de t, creo que se va a caber, de t, menos U2 de t. Esta es la ecuación de este punto rígido, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, compañeros? Sí. Ah, sí, perdón. Tiene toda la razón su compañero. De 1. ¿Alguien más? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No, profe. Puedo poner la siguiente ecuación, entonces hago otra vez un análisis del punto rígido, ¿sí? Si pongo el segundo punto rígido, voy a encontrarme que está así. Aquí tengo a M2. Este es mi segundo punto rígido, ¿sí? Tenemos a M2, ¿sí? Pero a M2, ¿qué es lo que tengo conectado? Tengo aquí mi resorte. Tengo aquí mi fricción. Y aquí está el otro extremo. Luego, ¿qué tengo acá? Aquí tengo otro resorte. Este resorte sí está deformado, ¿eh? Y luego aquí tengo mi fricción. Lo revisamos. Entonces aquí tengo a K1. Aquí tengo a D1. Aquí tengo a K2. Ya tengo aquí a D2.
sería este punto rígido. El M2 está M2. Tengo aquí a K1 de 1, K2 de 2. Esto es lo que tengo en el punto rígido. Todo esto de que está aquí en el punto rígido es lo que va a ir en mi segunda ecuación. Pero entonces analizamos. ¿Qué tengo aquí? ¿Cómo se desplaza este punto? ¿Con qué velocidad o cómo está? Este punto es el que está aquí. Sí, perdón. Sí, ¿qué dice, compañera? Este punto, que es el que tengo aquí. ¿Qué desplazamiento y qué velocidad tiene? X1, ¿no? Tenemos a X1 de T y tenemos U1 de T. ¿Cómo se está moviendo la masa 2? Me lo voy a poner un poquito más a la orilla, aunque lo puedo poner, pero puede ser en cualquier punto. Recordemos que la masa es indeformable y que en cualquier punto tiene la misma velocidad y el mismo desplazamiento. Entonces, ¿con qué velocidad se me está moviendo aquí la masa 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Con la velocidad 2? Con la velocidad 2. Entonces, tengo un desplazamiento 2 y tengo una velocidad 2. ¿Sí? Aquí tengo la velocidad 2. Borré todo. Entonces aquí tendríamos la velocidad 2. Y luego hago el análisis de qué velocidad tengo aquí. Y qué desplazamiento tengo aquí. Que es el otro punto donde estoy aquí en esta parte, que está unida, digámoslo así, a la pared. Está en reposo. ¿Qué velocidad hay aquí? ¿Y qué desplazamiento hay? ¿Se desplaza este extremo de este resorte? No. No. Entonces, vale 0. La velocidad, por lo tanto, vale 0. ¿Sí? Ya tengo mi análisis. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No. No, profe. Pueden preguntar lo que sea, acuérdense. Se supone que para eso me pagan, para resolver sus dudas. Entonces, puedo poner las ecuaciones de todos estos elementos, incluso el elemento que borré aquí, que era el resorte que tengo aquí. Voy a analizarlos y voy a poner cada uno. Entonces, tengo que meter estos. Pero notamos algo. Aquí ya no hay ninguna fuerza, ¿no? Si no hay ninguna fuerza, entonces solamente tengo fuerzas resistivas. Entonces ponemos 0 igual. ¿Qué tengo? El primer resorte, K1. Entonces voy a poner 1 sobre K igual a 1 sobre K1, que estoy hablando de este primer resorte, por la integral de ¿quién? Va a ser, como yo estoy analizando ahora desde el punto rígido 2, voy a decir que es velocidad 2 menos la velocidad 1, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí que va a ser U2 de T no es cierto. Bueno, sí, menos U1 de T por la diferencial del tiempo. ¿Quién más está? Tengo la fricción. Más. Tendríamos a D1 que va a estar multiplicando a quién. Ahora lo veo desde este punto rígido. Es U2 menos U1. U2 de T menos U1 de T. Más. Tengo la masa, ¿sí? Esta masa es M2
por la diferencial de U2, porque está en la velocidad 2 de t, con respecto al tiempo, más tengo este otro elemento, es K2, ¿sí? Tendríamos entonces que poner 1 en K2 por la integral. Este resorte K2 está, aquí tengo velocidad 2. ¿Y cuánta velocidad tengo aquí? 0. Entonces sería la velocidad 2 menos 0, me queda la velocidad 2, entonces podemos poner nada más la velocidad 2. No tiene caso poner U2 menos 0 porque me va a dar U2, ¿sí? Entonces diremos que aquí es U2 de t por la diferencial del tiempo. Me falta poner la t. Bueno, vamos a ponerla, si no, a lo del examen me van a decir, es que no, usted no la puso. Por eso yo no las pongo. Por dt. ¿Sí? Ya vimos, este resorte en este extremo tiene la velocidad 2, en el otro tiene velocidad 0, es U2 menos 0. Me quedaría nada más U2 y me queda esta fricción al final, más de 1. Y veo también que está en función de que este extremo tiene la velocidad 2, en el otro extremo tiene una velocidad 0, sería velocidad 2 menos 0, me daría U2, entonces me quedaría D1 por U2 de t. Profe, ¿no sería de 2? Perdón, sí es cierto, compañera, gracias por decírmelo. También ahí en la K sería K2, ¿no, profe? Aquí K2, perfecto, ¿sí? Me dice que sí están poniendo atención, eso me da gusto, ¿sí? Sí que, preguntas, dudas, compañeros. ¿Vieron que puse todas las ecuaciones que están nada más a este punto rígido? En la primera, nada más lo que está en el primer punto rígido. Y que es la fuerza, este resorte y esta fricción. Es lo que pusimos en la primera ecuación. La segunda ecuación, voy a tener entonces este punto rígido, pero tengo que poner todo lo que está conectado a él. Tenemos el resorte K1, la fricción de 1, la masa 2, el resorte K2 y la fricción de 2. Por eso entraron todos los elementos aquí. No hay una fuerza, entonces ponemos ser igual a esto. Y tengo la ecuación del punto rígido 1 y la ecuación del punto rígido 2. ¿Qué puedo decir entonces? Que por cada punto rígido debo de tener una ecuación, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, compañeros? Maestro, perdón, ¿le podría bajar tantito para la ecuación grandota que está ahí? Es que me faltó Sí. apuntar al último. Sí, la parte final. Sí, Ahí está. gracias. Les doy un minuto para que copien o para que ustedes, lo ideal es que lo vayan haciendo, lo vayan razonando, pregunten todas las dudas que tengan para que no tengan problemas para el examen, ¿no? ¿Ya quedó, compañeros? Jóvenes Profe, ingenieros. solamente una duda. Sí, Siempre se va a tomar la velocidad que esté actuando sobre la masa como exactamente. primera y se le va a restar La que las... está del otro lado. Ok, Va primero la velocidad del punto rígido que estamos trabajando. Y si acá tiene otra velocidad, entonces es la velocidad 2 menos la velocidad 1. La velocidad 2 menos la velocidad de acá, que en este caso sería 0. Para el punto rígido aquí vimos que esta era la velocidad 1 menos que tiene el otro lado. Tiene la velocidad 2, entonces U1 menos U2. Siempre la velocidad es la del punto rígido en el cual estamos trabajando, ¿sí? ok, profe, gracias.
¿Alguien más? ¿Alguna duda? Listo, profe, ya terminé de copiar. Bueno, de mi parte ya terminé de copiar, pero no sé mis compañeros. Esto se va a ir complicando. Este tema de analogías es relativamente sencillo. Cuando terminemos analogías vamos a sacar la función de transferencia. Se va a ir complicando, todo basando en lo mismo. Sacando la función de transferencia vamos a sacar la respuesta en tiempo para dar criterios teóricos. Se va a ir más complejo. De ahí vamos a pasar a criterios de root y vamos a empezar a trabajar con la función de transferencia, pero esas funciones ya las sacamos de todos estos circuitos. Esto se va a ir más complejo. Ya teniendo el criterio de root, que es mucha teoría, básicamente es la teoría básica para que yo pueda trabajar con el lugar geométrico de las raíces. Ese tema es más complejo, ¿sí? Pero se basa en todo lo anterior. Ya que veamos root, vamos a ver diagramas de Bode. Se hace más complejo, ¿sí? Voy a llevar a hacer una plática de que son controladores de control clásico, que son los que manejamos a nivel industrial, ¿sí? Los que vemos en todos los equipos que me venden para trabajar en las plantas industriales, ¿sí? Cuando yo cambio de control clásico y cambio a algoritmos más avanzados, entramos en todo lo que son algoritmos para robótica y mecatrónica. Esos algoritmos para robótica y mecatrónica son ya más dedicados para ciertas funciones, ¿sí? Pero toda esa teoría de robótica y mecatrónica sale de aquí, de entender estos conceptos, ¿sí? Entonces, yo les comenté hace rato, ustedes ya son ingenieros. ¿Por qué son ingenieros? Porque estamos tratando temas que se ven a nivel ingeniería, que ya tienen una aplicación real en la ingeniería, ¿sí? Y también no olviden esto. Yo les dije, pueden entrar a todas las materias como estudiantes o como ingenieros. Si entran como estudiantes, solo les interesa pasar. Si quieren ser ingenieros, les interesa aprender por qué van a trabajar en esto. Cuando nosotros salimos de la escuela, todos sin excepción, no sabemos nada, porque esa es la realidad. Pero tenemos una gran cantidad de conocimientos que nos permite entonces empezar a relacionar todo lo que sabemos de teoría y de aplicaciones sencillas para ubicarlos en problemas reales en la ingeniería. Y entonces empezamos a aprender lo práctico. En lo personal, de lo que yo he visto, la mayoría de los compañeros egresados en un mes son muy buenos, porque tuvieron esa capacidad de esta teoría a pasarlo a eso. ¿Qué es lo que hacemos? Analizamos. Lo que hicimos aquí, este análisis, lo hacemos pero ya viendo cosas reales. Y conforme vamos viendo, nos vamos imaginando qué está pasando, cómo está trabajando, y nuestro cerebro empieza a asociar todo el conocimiento que tenemos para poderlo desarrollar, ¿sí? En lo personal me gusta esta materia porque lo estaba a empezar a meter a razonamientos de cosas más reales. Y todo esto que estamos viendo aquí, yo lo puedo llevar a electrónica, lo puedo llevar a software, que ese es nuestro trabajo, ¿no? Bien, vamos a empezar, y ahora sí, pongan mucha atención. Yo supongo que todos hicieron bien su tablita de analogías, ¿verdad? Las que sacamos al final ayer. Que les dije que le hicieran bien porque le íbamos a usar de momento. Yo aquí tengo la variable independiente que es la fuerza, ¿sí? Quiero pasar este sistema mecánico a un circuito eléctrico. Primero lo voy a hacer con una malla, con mallas. Entonces, con su tablita que tienen, que sacaron ayer, que son donde están todas las analogías, y lo voy a hacer en mallas. Aquí es análogo la función, la fuerza para mallas. El voltaje. Entonces, aquí la fuerza de excitación es una fuerza. Ahora, la fuerza de excitación, que es mi variable independiente, va a ser una malla. Si voy a trabajar en mallas, entonces voy a poner aquí mi fuente de voltaje, ¿sí? Y yo digo, aquí hay un VDT. Creo que me equivoqué. Y aquí hay un voltaje DT, ¿sí?
Y que esto, análogamente, yo tengo a quién, a una f de t. Yo vi por analogías que la fuerza para mallas era esto, que la fuerza es análogo a un voltaje. Para la fuerza que tengo aquí, la variable dependiente es la velocidad, ¿sí? Yo tengo que la fuerza es mi variable independiente. Mi variable dependiente es la velocidad. Cuando yo me voy a mallas, mi variable independiente es el voltaje. ¿Quién es su variable dependiente? La corriente. Perfecto. La corriente. Ahora tenemos la corriente. Vamos a establecer que aquí hay una corriente, ¿sí? Aquí tengo una I1 de T. ¿A quién es análogo esta corriente? A mi velocidad. La fuerza produce una velocidad. Ahora, el voltaje me produce una corriente. El voltaje es la variable independiente y dependiendo del valor del voltaje es de cuánto depende el valor de la corriente. Por eso hablamos de variables independientes. Llegamos aquí a este punto. Yo tengo aquí ya la fuerza aplicada y me mueve una masa. La masa es indeformable. La masa se mueve con una sola velocidad. Para mallas, ¿a quién es análogo mi masa? La inductancia. A una inductancia. Y entonces hago mi análisis. Si esta masa se mueve con una sola velocidad, entonces la inductancia está en función solamente de la corriente I1. ¿Cómo lo conecto? ¿En serie o en paralelo? ¿Serie? En serie. En serie. En serie. En serie, perfecto. ¿Sí? Vean, como ingeniero ya empezamos a analizar y empezamos a relacionar todo. Entonces tomamos y hago aquí, pongo mi inductor. Lo conecto aquí. Si ya lo conecté aquí, yo digo, este va a ser ahora mi L1. ¿A quién es análogo? A la masa 1. ¿Sí? Si yo lo tengo aquí, veo que la corriente, nada más pasa la corriente I1 a través mallas. A la subseptancia. ¿Sí? ¿Qué puede? Va a quedar entre la corriente I1, porque U1 es análogo a la corriente I1, U2 es la corriente AI2. Si yo tengo este capacitor en medio de dos corrientes, ¿cómo lo conecto? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Paralelo. A ver, alguien que me diga cómo lo ve. Ya sé que aquí hay un resorte que está entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Análogamente, esto va a ser un capacitor que va a estar entre la corriente I1 y la corriente I2, porque para mallas la velocidad es análogo a la corriente. Entonces sería un capacitor entre corriente I1 y corriente I2. ¿Cómo lo conecto? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. Lo pondríamos en paralelo, ¿sí? Entonces viene mi sistema, viene aquí. Voy a poner aquí mi capacitor.
¿sí? Y voy a decir que este es C1. Si esto es C1, ¿a quién es análogo? A K1. Pero observamos algo. Quedó en medio de dos corrientes. Implica entonces que aquí hay una... Oh, qué gordo que de repente no quiere agarrar el color. Vamos a agarrar otro color para que... Aquí está mi corriente I2. Corriente I2 de T. ¿Que a quién es análogo? Va a ser a U2 de T. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí yo tenía que este resorte quedó entre dos velocidades. Ahora tengo un capacitor entre dos corrientes, corriente I1 y corriente I2. Si yo lo veo aquí, este resorte que está, perdón, este capacitor, aquí tengo la corriente I1, entonces aquí hay una corriente I2. Si yo lo viera mecánicamente, entonces tendríamos un resorte que está entre la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Queda claro para todos? Sí, profe. Estamos siguiendo las analogías, ¿sí? Bien. ¿Cómo me queda entonces esta fricción? Esta fricción también me está quedando entre la velocidad 1 y mi velocidad 2, ¿sí? Si me quedó entre la velocidad 1 y velocidad 2, entonces, ¿a quién es análogo esta fricción? ¿A una resistencia? A una resistencia, pero esta resistencia queda entre la corriente I1 y mi corriente I2, ¿sí? ¿Cómo lo conectamos esa resistencia ahora en mi circuito? ¿En serie? En paralelo. A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien más? ¿En serie con el capacitor? Ajá. Ah, esa fue una buena respuesta. En serie con el capacitor, pero para el circuito, ¿cómo va a quedar? En paralelo. Estoy en serie con el capacitor, pero va a quedar en paralelo, ¿sí? Para los dos, ¿sí? Entonces, de aquí voy a tener una resistencia que iba a llegar acá. Y entonces yo cerré. Ah, ¿qué pasó? Que ese punto rígido me representa una malla. Aquí voy a tener entonces a R1, que va a ser análogo ¿a quién? ¿A quién va a ser análogo? A D1. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? Ahí van nuestros circuitos. Ahí está mi analogía que estoy haciendo. Ahora yo ya lo puedo ver como un circuito eléctrico, ¿sí? Esto me representa punto rígido 1 mecánicamente. Ahora ya puedo entender que para cada punto rígido hay una malla. Si yo dije que por cada punto rígido hay una malla, entonces mi sistema tiene dos puntos rígidos. ¿Cuántas mallas voy a obtener? Dos. Dos mallas, ¿sí? Bien. Entonces vamos a analizar para el segundo punto rígido. Para el segundo punto rígido yo lo tengo aquí, ¿sí? En este segundo punto rígido que tenemos aquí marcado, yo lo primero que veo es a K1. Si yo veo a K1, cuando pusimos la ecuación, era 1 en K1 de U2 menos U1, ¿sí? Eso quiere decir que tengo un capacitor que es de la corriente I2 menos corriente I1. Cuando yo lo analizo en circuitos aquí, con esta malla, ¿cómo lo veo? Ah, que este capacitor es I2 menos I1. ¿Se acuerdan cuando vieron todas las leyes de Kirchhoff para circuitos eléctricos? Se me está cumpliendo aquí. Si yo lo analizo desde la segunda malla, entonces sabemos que el capacitor, ¿sí? Que sería el que tenemos, este capacitor está entre la corriente I2 menos I1, si lo analizo desde el punto de vista de la segunda malla, ¿sí? O de mi segundo punto rígido. Lo mismo me pasa con la fricción, que ahora tengo una resistencia que es la corriente 2 menos la corriente I1, ¿sí? ¿Sí queda claro para todos? Se está cumpliendo todo lo que estamos poniendo aquí en las ecuaciones, ¿sí? Que era esta segunda, que lo que tenemos aquí, U2 menos U1, ¿sí? Queda nuestro 1 en C1 por la integral de I2 menos I1
más R1 por I2 menos I1, ¿sí? ¿Sí queda claro para ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Viene, entonces ya sé que todo esto es lo que tengo en punto rijo. Ya vi que estos dos elementos desde la malla 2 son estas dos ecuaciones y es lo que estoy viendo en estos, pero analizándolo desde aquí. Ya después viene otra vez la masa. Esta masa está solamente como es indeformable, se mueven solamente en la velocidad 2. Análogamente voy a tener otra vez un inductor y este inductor va a estar solamente en función de la corriente I2. ¿Cómo conecto ahora esta masa? Que ahora va a ser una inductancia, que va a estar en función solamente de la corriente I2. ¿Cómo lo conecto? ¿En serie o en paralelo? En serie. ¿En serie? En Ah, serie. en serie. En serie y en serio. Para todos los que no han contestado, por favor, intervengan, no importa que esté mal su respuesta. ¿Sí? Eso les nos va a servir a todos, no nada más a eso. Nos permite reafirmar muchas cosas. Ponemos aquí. Aquí va mi L2, que es mi segunda inductancia, que va a ser análogo ¿a quién? A mi masa 2. ¿Sí? Ya lo tengo aquí. Ya está en función de este. Ya tengo este. Ah, me quedan dos elementos. Me queda este resorte y me queda esta fricción. Por lo tanto, en este extremo del resorte tengo velocidad 2, en el otro extremo tengo velocidad 0. Lo mismo la fricción, en este extremo tengo velocidad 2 y tengo aquí velocidad 0. Análogamente para mallas tengo un capacitor y una resistencia. El capacitor está en función solamente de la corriente I2 y esta resistencia está solamente en función de la corriente I2. ¿Cómo lo conectaríamos ahora? En serie. En serie. En serie. ¿Sí? Ah, entonces voy a agarrar y voy a poner aquí mi capacitor, porque ya no tengo otra malla, entonces ya nomás va a circular aquí una sola corriente. Voy a poner aquí mi resistencia y lo voy a conectar así, ¿sí? Y aquí tengo AC2, aquí tengo AR2. Análogamente voy a tener aquí acá 2 y voy a tener a D2. Esto es lo que tengo. Ya hice un circuito eléctrico que es análogo a mi circuito mecánico. ¿Dudas, preguntas, compañeros? No, No, profe. No, profe. Bien, No, profe. cópienlo. Para los que no lo tienen todavía, váyanlo copiando. Esto es lo que vimos. Si vimos fue una analogía. Todo lo que era similar en sus ecuaciones lo pude hacer análogo. Y entonces pude pasar de un circuito mecánico y lo puse a un circuito eléctrico que se supone para mí es más fácil de entender. ¿Sí? Entonces, les doy 1 minuto, 2 minutos para que lo copien, para los que no lo tienen. Y si surgen preguntas, háganlas.
Por cierto, el viernes, mañana es jueves, tenemos clase. Normalmente cuando está aquí en línea lo que hago es que el último día de la semana que tenemos clase, que en este caso mañana es jueves, sí les voy a pedir que prendan su cámara para conocerlos, ¿sí? Por lo menos nos conocemos virtualmente. Yo también prenderé mi cámara para que me conozcan. Y nada más va a ser una vez a la semana en que sí les voy a pedir que prendan su cámara para conocerlos y a lo mejor algunos de sus compañeros los conozcan porque no todos, no siempre se conocen todos, ¿sí? Y sepan quiénes son sus compañeros. Lo más probable, en mi opinión, creo yo, que después de las vacaciones de Semana Santa estemos en presencial, ¿eh? Sí, está bien, profe. Ok, profesor. Ok, perfecto. Se los comento por los que tienen cámara, algunos no sé si a veces no funciona su cámara o si lo tienen por teléfono. Los que tengan problemas no se preocupen. Profe, Dígame, sobre la clase de mañana, de hecho, que es jueves, ¿verdad? Sí. jueves, sí. Es que yo, recibí correo sobre el link para la clase del lunes, martes, miércoles, pero no la del jueves. Entonces, no sé si me faltó o si no lo he enviado. No, creo que no le he dado de alta. Hasta ahorita que lo comentó. Qué bueno que lo comentó. Pero creo que no le he dado de alta, ¿eh? Ah, ok. Entonces, ahí Qué lo bueno que me esperamos. dijo, ¿eh? Sí, qué bueno que me dijo. Si no, no se pueden conectar. Sale, Sí, profe. creo que no le puedo. Gracias. Dígame. Ah, sí. Sí. Se los envió a este fin de semana. Ujú. Bien. Vamos a hacer el de nodos. Ah, antes que se me olvide. Estas ecuaciones eléctricas ustedes las tienen que hacer. Se supone que son muy buenos en circuitos, ¿no? Aquí ya lo vimos. Hay uno en C1 por I2 de T menos I1 de T más, R1 por I2 de T menos I1 de T más. Aquí sería L1 DU2 de I2 de T en DT, y así sucesivamente. Esas las ponen ustedes, las ecuaciones eléctricas. Para el examen quiero las ecuaciones eléctricas, ¿sí? Ven, son analogías, son análogos las ecuaciones. Entonces, por favor, las ponen ustedes en sus apuntes, ponen la ecuación eléctrica de este circuito, ¿sí? A ustedes les va a poner las eléctricas, les supone que les deben de tener, ustedes las hacen, esas ya las saben hacer, ya tuvieron 3 cursos de circuitos eléctricos, entonces ya saben eso de sobra. Vamos a hacer el de nodos. Para nodos, la fuerza, ¿a quién es análogo? ¿La corriente? Al Corriente. ¿sí? Entonces voy a tener ahora una fuente de corriente, ¿sí? Voy a tener mi fuente de corriente. Casi siempre le ponemos aquí una flechita. Y ponemos aquí. Aquí está, entonces aquí voy a tener a I y de T. Esta es la variable independiente, ¿sí? ¿A quién es análogo? A la fuerza, ¿sí? A F de T. ¿Quién es la variable dependiente ahora? El voltaje. El voltaje, ¿sí? Lo voy a subir. No, yo creo que sí, nada más lo subimos aquí. Quiere decir que aquí está mi nodo de voltaje. Aquí voy a tener a B1 de T. Si tengo aquí mi nodo de voltaje, ¿a quién es análogo? A U1 de T. Ya tengo la variable independiente, ahora es la corriente. La variable dependiente es el voltaje 1, ¿sí? Quiere decir que cuando yo veo mi circuito, aquí tengo la fuerza, aquí tengo la masa 1. Si la masa 1 depende solamente de la velocidad 1, entonces, ¿a quién es análogo la masa ahora para nodos? Capacitor. Un capacitor, ¿sí?
Entonces ese capacitor solamente depende del voltaje 1. ¿Cómo lo voy a conectar? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Iría en paralelo. Entonces voy a tener aquí, ¿sí? Voy a conectar aquí y en este nodo voy a conectar mi capacitor. Porque nada más dependo de ese voltaje, es un voltaje único, ¿sí? Aquí voy a tener entonces a C1, que va a ser análogo ¿a quién? A Masa 1. la masa 1. ¿Sí? Quedó aquí. Tengo el nodo de voltaje, aquí ya tengo esto. Vemos nuestro circuito. Tengo aquí la masa y luego tengo ahora este punto rígido, que es este nodo de voltaje. Tengo dos elementos. Aquí es análogo el resorte para nodos. La impedancia. A una inductancia. Y acá tendríamos otra vez una, ¿cómo se llama? Una conductancia, o lo vamos a poner como una resistencia. Pero observamos que estos dos, este resorte y esta fricción están entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Quiere decir que esta inductancia y esta resistencia, ¿cómo van a quedar? ¿En serie? ¿En serie? ¿En Conectadas serie? en paralelo. Los dos elementos sí van en paralelo, pero van a estar en serie. Van a estar entre el voltaje 1 y el voltaje 2, ¿sí? Si quedan así en medio de los dos, voy a poner entonces aquí, voy a poner mi inductor, ¿sí? Aquí voy a poner mi resistencia, que va a ser mi fricción. Y lo que dijo su compañero, quedaron en paralelo. Quiere decir que aquí los metí en otro nodo y este es mi nodo de voltaje 2. ¿Sí? Aquí está mi nodo de voltaje 2. Quedaron, si acá lo tengo yo entre dos velocidades, ahora lo tengo entre dos nodos de voltaje, que son las variables independientes. Entonces lo tenemos aquí. Por lo tanto, yo voy a tener aquí, ¿a quién? Aquí voy a tener a L1, voy a tener a R1, que a quienes son análogos. L1 a quien va a ser a K1. Y aquí voy a tener a D1. ¿Sí? Y ya tengo este. ¿Dudas, preguntas, compañeros? Quiere decir que aquí yo voy a poder cerrar esto. Uh-huh. A ver, ustedes que son buenos analizando. Ya tengo estos, ya uní al otro nodo de voltaje, que sería el otro punto rígido. Voy a tener este punto rígido, que tengo la masa, que análogamente va a ser un capacitor para nodos. Ya tengo aquí el resorte, que análogamente va a ser un inductor, ¿sí? Y voy a tener aquí la fricción, que análogamente es otra resistencia. Este inductor y esta resistencia están conectadas a la velocidad 2 y a la velocidad 0, o sea, dependen nada más de la velocidad 2. Análogamente dependen solamente del nodo de voltaje 2. ¿Cómo conecto estos tres elementos? A ver, hagan ustedes el diagrama y ahorita lo pongo yo. Se dan cuenta que a partir de ahora todo lo tienen que analizar ustedes para poder sacar las conclusiones y poder saber qué hacemos. Eso hacemos los ingenieros trabajando.
¿Alguien ya lo hizo? Sí, profe, los tres elementos quedarían en paralelo. Entonces, aquí, ¿quién entraría? Capacitor. ¿Sí? Que sería C2. Luego, como nada más dependemos del voltaje 2, los dos últimos elementos, voy a tener aquí el inductor. Y voy a tener por último el último elemento de la fricción. Aquí tendríamos a L2, aquí tendríamos a R2. Aquí tendríamos entonces que esto sería M1 análogo a M2, perdón. Aquí tendríamos a K2. Y aquí vamos a tener entonces a D2. Estos tres elementos quedaron solamente, si lo analizamos aquí en el circuito, estos tienen función de una sola velocidad. El resorte tiene un extremo velocidad 2 y en el otro velocidad 0, lo mismo el amortiguador, ¿sí? Por lo tanto, solamente dependen de la velocidad 2. Análogamente tengo un capacitor, un inductor, una resistencia que dependen solamente del nodo de voltaje 2, por eso los ponemos así. ¿Les quedó igual el circuito? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, lo dejamos así. Mañana hacemos un ejercicio más complicado para ir haciéndolo más complejo. Tradicionalmente les doy un ejercicio muy sencillo para tratar de entender cómo aplicamos, luego un intermedio y luego pongo un ejercicio de a título por si se ofrece, ¿sí? Para que vayan preparados al de a título para quien le gusten las emociones fuertes, ¿no? Entonces, ¿preguntas, dudas? Y para todos los compañeros, hagan preguntas, no importa. No importa que parezca muy sencilla su pregunta que están haciendo, pero háganlas, ¿sí? Entonces, porque el día del examen no contesto preguntas, ¿sí? El primer examen lo más probable es que no tengan problema porque va a ser en línea tradicional, ustedes se copian, se mandan el examen por otro medio, ya sé. Cuando hagan el examen y se lo copien, la pregunta es, ¿a quién engañaron? ¿Me engañaron a mí? ¿Qué me dicen? No. Pues no, ¿verdad? No. ¿A quién engañaron? A nosotros mismos. A nosotros. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a pedir un trabajo. Si tú no tienes los conocimientos que realmente esta materia, ¿saben qué es lo interesante de esta materia? Que jamás la van a ocupar a nivel trabajo. Jamás. Pero les va a dar un razonamiento para aprender, para poder empezar a razonar para trabajo. Eso es lo que les va a dar esta materia. Empezar a razonar muy fuerte. Eso lo hacemos a nivel trabajo. A nosotros como ingenieros nos dan un problema y nos corresponde resolverlo. Para eso nos pagan. Entonces yo le estoy dando un problema. Ustedes lo tienen que resolver. Como el examen va a ser en línea, yo voy a poner lo que saquen. Si se lo copiaron bien, si no lo copiaron también. Pero el que lo copió tiene un pequeño riesgo. Trabajo. Conseguir trabajo. La decisión es de ustedes. ¿Hasta dónde quieren aprender? Todo lo que hagan para ustedes es en beneficio de ustedes, ¿sí? Si ustedes deciden copiar para terminar, está bien, fue su decisión, son adultos, ¿sí? Pero no se vale que con el tiempo digan que la escuela no sirvió, que los profesores fueron malos, si ustedes no pusieron el interés adecuado, ¿sí?
Que tenemos muchos profesores como yo que no sirven para nada, pero el interés de ustedes de aprender es de ustedes, ¿sí? Ustedes son los que se tienen que esforzar. Bien, no es regaño, nada más es para que hagan un razonamiento para ustedes, nada más. Bien, entonces si no hay nada ahorita por el momento lo vamos a dejar aquí. Mañana hacemos uno más complicado, más complejo, ¿sí? Para que vayamos entrando en cosas más interesantes. Que tengan una buena tarde.